Y estas definiciones, que en su momento fueron resistidas por muchos porque consideraban que debía dejarse más libertad a los jueces para hacer progresar el derecho, estas definiciones hoy son consideradas uno de los aportes más importantes del tratado y que han influido y que están influyendo también en otros tribunales. Entonces se dictan estas normas, se definen los principios de derecho penal, se definen los principios procesales a aplicar, y eso lo hacen los estados. O sea, lo que van a interpretar y aplicar los jueces es derecho redactado y adoptado por los estados. Y esto es sin precedentes, no solamente por el grado de detalle, sino que es la primera vez, por ejemplo, que son los propios estados los que adoptan el reglamento de procedimiento y prueba de un tribunal. En el caso del Tribunal para la Yugoslavia y Ruanda, son los propios magistrados los que, una vez electos, dictan el reglamento de procedimiento y prueba que va a adoptar el tribunal, y lo han ido enmendando, tiene más de 20 enmiendas de ese estatuto, y eso es todo hecho por los jueces. En el caso de los jueces de la Corte Penal, no se dejó esta posibilidad a los jueces. Lo único que han podido dictar los jueces es el reglamento interno de la Corte, que son normas de detalle para funcionamiento diario, cuántos pueden tener los escritos de largo, bueno, hay algunas que son un poquito más sustantivos, pero es reglas de detalle. Un segundo instrumento para delimitar competencias y restringir el ámbito de funcionamiento de la Corte es el sistema de complementariedad. La Corte es una Corte de último recurso. Es decir, la Corte no puede simplemente investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad en alguna situación del mundo, sino que solamente puede intervenir, abrir una investigación cuando los estados no investigan o no lo hacen de manera genuina. Si un estado está investigando y juzgando los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, en un contexto particular, la Corte no puede intervenir. Por supuesto, la gran discusión fue quién decide en última instancia en caso de que haya un conflicto, de que el Estado diga yo investigo y la Corte quiera intervenir porque considera que la investigación no es genuina. En este caso, y esto fue una de las razones por las cuales algunos estados terminaron votando también en contra del estatuto, es que en definitiva la decisión final la tiene la Corte, lo cual no es poca cosa. Es de último recurso, pero es la Corte la que en definitiva va a determinar si tiene o no derecho a investigar. En este momento, ustedes saben, una de las situaciones que tiene abierta la Corte es Libia. La Corte Penal emitió orden de arresto contra Gaddafi, su agente de seguridad al-Sanusi y su hijo Saif al-Islam. Gaddafi fue aparentemente asesinado, ustedes lo habrán visto por televisión, pero siguen pendientes las órdenes de arresto contra al-Sanusi y el hijo de Gaddafi. Y en este momento el gobierno de transición de Libia ha anunciado que va a cuestionar la admisibilidad del caso contra el hijo de Gaddafi, porque ellos tienen la intención de investigar y juzgar en Libia. Con lo cual se va a presentar este cuestionamiento ante la Corte para determinar si bajo el sistema de complementariedad debe continuar la Corte o puede investigar y juzgar Libia. Pero esto es una historia que todavía no tiene final, así que vamos a ver qué ocurre. Ahora, cuando se pone en funcionamiento la Corte, obviamente con esta historia de la negociación y la aprehensión a un internacionalismo excesivo, obviamente que los primeros pasos de la Corte son muy cautos, y el primer problema que surge es la selección de las situaciones donde se debe investigar y juzgar. Y allí
la Corte en funcionamiento, así como en la negociación, el concepto que prevaleció, la preocupación que prevaleció fue el de la legalidad. Una vez en funcionamiento, la Corte ya suma a la preocupación por la legalidad esta cuestión de legitimidad que yo les decía. Legitimidad entendida, hay muchas definiciones de legitimidad, pero acá me refiero a la legitimidad entendida en el sentido de justificación para actuar en una situación determinada. Cómo hacer para lograr, y además como estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de percepciones, donde quizás las percepciones son hasta más importantes que la realidad. ¿Cómo lograr que la comunidad internacional perciba como legítima la selección de una investigación de una situación por la Corte Penal Internacional? ¿Cómo se decide la selección? La selección de la situación está a cargo del fiscal de la Corte Penal. La función del fiscal es el que investiga, pero es quien selecciona la situación y dentro de la situación los casos. Por situación me refiero a un contexto particular definido por parámetros geográficos, territoriales, personales. Por ejemplo, situación en Libia. Dentro de esa situación en Libia debe el fiscal también determinar a quiénes va a procesar dentro de esa situación, cuáles son los casos. El fiscal decide, pero el tratado establece ciertos mecanismos de orientación a la selección. Y básicamente los mecanismos son tres. Una posibilidad es que un Estado remita la situación a la Corte Penal. Un Estado parte. Un Estado parte del tratado puede pedirle al fiscal que abra una investigación en una situación X. Primera posibilidad. Segunda posibilidad es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le remita una situación al fiscal. Y tercera posibilidad, y la más controvertida de todas, es que el propio fiscal, actuando de propia iniciativa, puede, con autorización de los jueces, iniciar una investigación sobre la base de informaciones provenientes de cualquier fuente. Esta independencia que se le dio al fiscal es una iniciativa de la Argentina y que fue muy controvertida y muy apoyada también, sobre todo muy apoyada por organizaciones no gubernamentales que consideraron que la independencia del fiscal para iniciar una investigación era fundamental para la independencia de la Corte, para evitar que quedara paralizada por la falta de remisión por el Consejo o por la falta de remisión de un Estado. Entonces, la Corte tiene estas tres posibilidades. Cuando se elige al fiscal en el 2003, hay mucha presión y mucha expectativa de dónde va a empezar la Corte, dónde investigar y a quiénes juzgar. El fiscal, electo a poco tiempo después de las negociaciones, teniendo en cuenta esa tensión entre soberanía y el internacionalismo, y teniendo en cuenta que toda la Corte fue creada sobre la base de un paradigma de confrontación. Siempre se pensó que la Corte iba a estar en confrontación con los estados que no iban a querer actuar en una situación particular. Entonces allí, como forma de comenzar, el fiscal exhorta a los estados a que le remitan situaciones. Él dice y utiliza la posibilidad que él tiene de abrir una investigación por su iniciativa, pero pide que sean los propios estados los que le pidan que abra una investigación. Y los estados responden. Y llega una remisión del gobierno de Uganda sobre situaciones de crímenes cometidos no en otro país, sino en su propio país, en el norte de Uganda. Entonces, Uganda pide que la Corte intervenga en el norte de su país por crímenes cometidos por el Ejército de Resistencia de ese país. La Fiscalía acepta la remisión y abre una investigación en Uganda. Poco tiempo después llega un pedido similar del gobierno de Congo, pidiendo que la Fiscalía de la Corte abra una investigación por crímenes cometidos en su propio territorio, sin hacer especificación de
grupos ni de personas, pero que la Corte intervenga y haga una investigación.